Me llamo Cristina, tengo 25 años y suelo mantenerme al margen, aunque tengo trabajo y me esfuerzo. Mi familia asume que no hago nada, solo porque no comparto mucho, en especial mi hermano. ¿Cómo llegué a este punto? Todo comenzó en la secundaria, cuando empecé a sentir que no podía confiar en nadie. No fue una sola cosa, fue algo que se fue acumulando poco a poco, sobre todo porque me sentía invisible. Quizá pensaban que era aburrida, porque siempre estaba Barandi, estaba obsesionada con las máquinas, amaba las computadoras y pasaba horas trasteando con ellas, y en realidad era bastante buena. Me resultaba útil en casa, pero mis notas empezaron a bajar, porque pasaba más tiempo con las máquinas que con amigos. Mis padres comenzaron a preocuparse y cuando terminé la primaria empezaron a advertirme todo el tiempo que dejara de perder el tiempo con esos aparatos durante la secundaria. Sus regaños se intensificaron y comencé a pensar que tal vez no debía seguir mi pasión, así que cuando tenía tiempo libre me encerraba en mi cuarto solo para evitar sus miradas de desaprobación, me alejé del mundo exterior y eso solo hizo que la gente me viera aún más rara. Incluso en la escuela me sentía aislada, como si no encajara. Pero había una persona que siempre estuvo ahí, mi hermano Keith. Él era el único que sabía cómo levantarme. El ánimo, gracias a su apoyo, logré terminar la escuela, pero no entré a la preparatoria en su lugar. Empecé a hacer trabajos de computación desde casa. Cuando tenía unos 16 años, conseguí un trabajo de medio tiempo y con ese dinero compraba computadoras viejas para desarmarlas y armarlas. Como a mí me gustaba, lo que empezó como un pasatiempo, poco a poco se convirtió en un negocio y para cuando tenía 20 ya ensamblaba y vendía computadoras. Eventualmente lancé mi propia marca enfocada en dispositivos accesibles y el boca a boca hizo lo suyo. Para los 25 ya estaba económicamente estable y ganaba más de lo que necesitaba. Incluso comencé a darles a mis padres $2.500 cada mes para ayudar con los gastos del hogar, y aún me sobraba dinero. Intenté explicarles mi trabajo a mis padres, pero no podían entenderlo. Después de varias conversaciones acaloradas, llegaron al acuerdo de que si yo pagaba lo mío, no se meterían. Eso me dio el espacio para vivir como quería, pero la única persona que nunca pareció impresionada fue mi hermano. Él solía ser mi apoyo, el que siempre me entendía. Cuando éramos pequeños, era amable y cariñoso, pero quizá con el tiempo se cansó de tener una hermana, que aún vivía en casa pegada a sus máquinas. Incluso en sus veintes, poco a poco, su actitud cambió y se volvió frío conmigo. No pude quedarme callada, así que nuestras discusiones se volvieron más frecuentes y nuestro vínculo se fue rompiendo aún más. Todo empeoró después de que se casó su esposa, que solo me conocía por lo que él le contaba, nunca me quiso desde el principio, no me quería como cuñada, y parecía envenenar la imagen que mi hermano tenía de mí. Juntos dejaron claro que no me querían cerca, y me pintaron como la conflictiva de la familia. Aunque rara vez salía de mi cuarto, su hostilidad me atravesaba. No era como la preocupación que solían mostrar mis padres, se sentía más oscura y deliberada. Lo que antes era un lugar seguro, a pesar de todo, de pronto se volvió tenso y frío. Sentía que mis padres, poco a poco, también se volvían en mi contra, y aquellos en los que me apoyaba se estaban desvaneciendo, aunque yo pagaba las cuentas y nunca pedía ayuda. Mi hermano y su esposa actuaban como si yo fuera una mantenida. Empezaron a murmurar sobre echarme y quedarse con la casa. Empecé a darme cuenta de que tal vez mi presencia realmente no importaba, y que quizá irme no cambiaría mucho si tuviera mi propio lugar. Ya no tendría que aportar dinero y podría ahorrar en su lugar. La idea casi se sentía liberadora. Mientras pensaba en mudarme, mi hermano de la nada sacó el tema de la herencia. Parecía creer que la vida cómoda de nuestros padres se debía a su dinero y no al apoyo que yo les daba. Así que cuando se mencionó que me iría, él dijo como: nosotros cuidamos de mamá y papá nos merecemos la herencia. Tú deberías renunciar a tu parte. Pero la realidad era que la única razón por la que nuestros padres no necesitaban trabajar era por el dinero que yo les daba cada mes. Dudaba que pudieran mantenerse sin él, pero mi hermano solo me veía como una carga,
aunque sabía muy dentro de mí que mudarme era lo mejor. Decidí preguntarle una vez más, por pura buena voluntad: ¿de verdad estás bien con que me vaya? Su respuesta fue solo una carcajada. Dijo que en realidad sería un alivio si me fuera. Eso dolió, me recordó lo poco que él realmente me veía. No sentí rabia, solo una profunda lástima por él y su esposa, lo que me hizo aún más segura de que era momento de marcharme. Pasaron los días, y ellos solo presionaban, más golpeaban mi puerta, le decían a mamá que no me alimentara, insistían en que lavara mi propia ropa, pero esas eran cosas que tendría que hacer. De todas formas, una vez que viviera sola, no iba a dejar que se quedaran con espacio sin resistencia. El conflicto no me emocionaba, pero tampoco iba a ceder. No me iría sin luchar, especialmente porque mi fuerza venía de las máquinas, algo que mi hermano claramente había olvidado. No tenía ni idea de lo que yo era capaz de hacer con una computadora en las manos. No era alguien a quien pudieras echar así su matrimonio conmigo, como la hermana rara. Probablemente era el último hilo que ataba yo a nuestros padres a la idea de tener nietos, y estaban tan desesperados que no veían lo injustos que estaban siendo. Así que decidí prepararles una pequeña sorpresa, un giro final que se activaría en el momento en que me fuera, una vez que aseguré un nuevo departamento y resolví toda la logística. Estaba lista para marcharme. Antes de salir para siempre, dejé una última nota para mi familia. Yo he sido quien ha sostenido este hogar, y todos han olvidado el bien que he hecho. Espero que algún día reconozcan quién ha cargado realmente con el peso de esta familia. Mis padres se veían impactados por un momento, pero seguramente creyeron que mi hermano se encargaría de todo. Ignoraron mis palabras pensando que eran solo por resentimiento, y quizá eso era lo mejor, por ahora. Así que me fui, me llevé un montón de mi equipo de la casa y compré más, junto con muebles y cosas esenciales para mi nueva vida. Decoré mi espacio a mi manera, llenándolo de calidez y personalidad. Se convirtió en el lugar perfecto para trabajar y vivir, y sorprendentemente vivir sola. No daba miedo como pensé. De hecho, ojalá me hubiera ido mucho. Antes, la gente del vecindario era amable, y la vida se sentía tranquila desde que me fui de casa y comencé a manejar todo sola. He sido genuinamente feliz, probando cosas nuevas y creciendo mientras disfruto de mi independencia, pero en el fondo no podía evitar preguntarme cómo estarían las cosas en la casa, especialmente desde que corté todo el apoyo económico. Entonces de la nada mi mamá me llamó y dijo: Cristina, ¿hiciste algo a las máquinas? Le pregunté a qué se refería y dijo que las computadoras y los aparatos electrónicos se estaban comportando extraño. Ella dijo que no tenía idea de lo que estaba hablando. La miré confundida y le dije que antes ayudaba gratis porque éramos familia, pero después de cómo me trató y me echó a pesar de ser su hija, ahora tendría que pagar la tarifa estándar. ¡Qué avariciosa! Somos tus padres. ¿No puedes darnos un descuento familiar?, replicaron molestos. Prefiero darles descuentos a mis amigos, porque ellos sí me tratan con respeto, a diferencia de ustedes, respondí sin pestañear. Está bien, qué tacaña, murmuraron entre dientes. Respiré en silencio, agradecida de haber esquivado otra de sus trampas y haber manejado el momento con control. Pero claramente a mi madre no le gustó mi tono tranquilo. Colgó de golpe, actuando como una niña malcriada, y más tarde incluso envió un correo mezquino acusándome de ser el tipo de persona que aleja a los demás. Eso me hizo preguntarme quién era realmente el inmaduro aquí. Francamente, me pareció egocéntrico, por no decir egoísta. En cuanto a la computadora familiar, lo único que hice fue revertir los ajustes gratuitos que había realizado y devolverla a su configuración original. Para alguien sin conocimientos, simplemente parecería que la máquina estaba fallando. Cuando sugerí que llamaran a la empresa para pedir ayuda, se molestaron, pero ya me lo esperaba, así que lo dejé pasar. 6 meses después de haberme mudado y estar finalmente asentándome en mi nueva vida, mi padre me llamó. Odio pedirte esto, pero ¿puedes prestarme algo de dinero?, comenzó. ¿Prestarte dinero? ¿De qué estás hablando?, pregunté. Tu hermano y su esposa están despilfarrando como si fuéramos millonarios,
Y no paran de pedir más dinero para comprar cosas o ir de viaje, admitió. No tenía idea de que todo eso estaba pasando, así que, ¿por qué siempre vienen a mí cuando necesitan ayuda? He escuchado de hijas que envían dinero a casa, pero ¿no se supone que los padres apoyan a los hijos y no al revés? Las cosas no funcionan exactamente así, trató de justificar. Incluso $500 ayudarían, suplicó. No voy a darte nada, y tampoco voy a prestarte dinero, dejé claro. A partir de ahora, no tengo intención de mantenerlos económicamente. Si necesitan ayuda técnica, pueden pagarme como cualquier otro cliente, dije con firmeza. ¿Te has vuelto tan fría? Respondieron. Tal vez mamá tenía razón sobre ti, agregaron. Siguieron hablando de mis años desempleada, como si aún vivieran aferrados a esa narrativa, pero no dejé que me afectara. Simplemente terminé la llamada. Mi padre no envió más correos, pero comenzó a llamar repetidamente todos los días. Era agotador. Pensé para mí, ¿qué clase de padres se comportan así? Entonces, unos días después, mi hermano llamó con tono desesperado. Le pregunté por qué seguían molestándome. ¿Sabes por qué nuestra familia solía tener estabilidad económica? Preguntó. Parecía que comenzaba a sospechar que la situación financiera se había desplomado desde que me fui. Pero ya era demasiado tarde. Este hogar que había construido era mi refugio, mi paz. Mi vida y mi trabajo giraban en torno a él, y no tenía intención de abandonarlo nunca más. Podía ser que el confort económico de la familia viniera de los $2.500 que yo enviaba cada mes. No tenía por qué dar tanto, pero me sentía agradecida por cómo me habían criado, así que lo ofrecía con gusto. Pero ahora, ¿qué sentido tenía seguir apoyando un hogar que me había rechazado? Ninguno. Fue entonces cuando mis padres comenzaron a sentir la presión. Mi hermano se dio cuenta del impacto que yo había tenido. Lo siento, dijo, aunque me suplicaras que volviera, no lo haría. Le respondí sin dudar. Ahora entiendo que lo que pasó no fue justo, murmuró. Lo siento, ya es demasiado tarde para disculpas. No quiero ser parte de sus vidas nunca más. Por favor, dejen de llamarme. Espera, dijo intentando retenerme en la línea, pero colgué. Cuando salí de esa casa, hice una promesa silenciosa de nunca volver a ser arrastrada a su caos. Perdonarlos no era algo que pudiera hacer de la noche a la mañana, así que cancelé mi línea telefónica para escapar de las llamadas interminables. Pasaron 5 años y seguí adelante. Me casé y comencé un nuevo capítulo. Mi esposo trabaja en el mismo campo que yo, así que entiende las exigencias de mi estilo de vida. Incluso comparte las tareas del hogar. Consideré la posibilidad de contactar a mi familia en algún momento, pero dado su nivel de toxicidad, sentí que ya era demasiado tarde. Nunca tomé ninguna medida para reconectar. Sin embargo, mi esposo sentía curiosidad, quería conocerlos, quería entender su situación. Así que para tener una imagen más clara, contraté a un investigador privado. Lo que descubrimos fue devastador. En su desesperación por mantener su estilo de vida y seguir atando a mi hermano y su esposa a la casa familiar, mis padres habían acumulado montañas de deuda con distintos prestamistas. No tenían forma de pagarla. La deuda seguía creciendo, los intereses seguían acumulándose. Su situación se volvía desesperada. Debían más de $100.000. Aún peor, habían puesto la casa familiar como garantía, y ahora, donde alguna vez estuvo nuestro hogar, no había nada más que un terreno baldío. Sentí una profunda tristeza. Ese hogar tenía recuerdos, pero no podía ignorar la verdad. Mis padres finalmente estaban enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Decidí investigar la situación de mi hermano. Resultó que había intentado iniciar el divorcio debido al gasto excesivo de su esposa, pero ella se negó a dejarlo ir. Estaban atrapados en una demanda amarga. Los drenaba emocional y financieramente. Su esposa había contratado a un abogado poderoso y estaba luchando con uñas y dientes para evitar la separación. Estaban estancados. A pesar de lo que decían, nunca tuvieron hijos. Para confirmarlo todo, envié al detective al hospital donde recibían tratamiento. Los resultados fueron claros. Mi hermano era infértil. Sus posibilidades de concebir de forma natural eran casi nulas. Mis padres habían estado aferrados a la esperanza de que él les diera nietos. Ahora esa esperanza se había desmoronado. Su sueño de una familia futura terminó junto con la convivencia. Tuvieron que vender la casa para cubrir la deuda, y lo que quedaba de nuestra familia era solo un triste recuerdo,
después de una simple investigación, se hizo evidente. No había ningún beneficio en volver a conectarme con ellos, ni para mí, ni para mi esposo. Ahora tengo un esposo que me ama, 4 hijos hermosos y un perro leal. Compramos una casa grande y estamos viviendo la vida que mis padres alguna vez presumieron tener. Si algún día lo descubren, podrían intentar aprovecharse de ello, y eso es algo que no podía permitir. Tan pronto como supe todo, fui a la oficina municipal y me aseguré de que mis registros personales solo pudieran ser accedidos mediante procesos legales formales. Creé distancia de forma intencional y le pedí a mi esposo que no los contactara ni mencionara nuestro matrimonio. Al principio parecía triste, pero cuando le expliqué todo, lo entendió y nunca volvió a tocar el tema. Tal vez cuando todo finalmente se calme, cuando haya paz de su lado, tal vez entonces esté lista. Tal vez entonces encuentre en mí la fuerza para reconstruir lo que se rompió entre mi familia y yo.